Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Darío Uzma, el Memín, un hombre de bajo de estatura, grueso y de tez trigueña. Un bigote que solo se le pobló en los extremos del labio superior, le daba a su rostro un parecido al memorable humorista mexicano Mario Moreno. Pero dentro de la empresa no se le conocía con el remoquete de Cantinflas sino así, simplemente Uzma, por su apellido. Darío Uzma tenía una mirada penetrante y agresiva, y aunque nunca cursó estudios superiores, apenas hasta primero de bachillerato, sobresalía por su astucia innata, su arrojo y su despiadada forma de acabar con sus víctimas. Pocas veces utilizaba armas de fuego para cumplir las órdenes del doctor. Generalmente lo hacía con cuchillos o dagas. En las comunas de Medellín, una zona que frecuentaba, le adjudicaban la leyenda de haberle propinado 50 puñaladas a un joven que se le había quedado con una plata. Uzma fue el elegido por el arete, al que a su vez el doctor había confiado toda la organización y la logística del plan por el que el mágico había ofrecido $1.000.000 si se cumplía al pie de la letra. Al enterarse Uzma del encargo y de la importancia que ese trabajo significaba para el doctor, expresó a sus allegados la inmensa alegría que le producía el anuncio y prometió cumplirlo a cabalidad. Buscó al asesor en explosivos, quien le entregaría la bomba ya fabricada, y él se encargaría de idear la manera más eficaz y desapercibida posible de hacerla llegar al interior de la aeronave y camuflarla en un lugar que no pudiera ser escudriñado por la seguridad aeroportuaria. Lo demás, lo más fácil, sería conseguir a alguien que la llevara y la activara en pleno vuelo. Uzma contactó a uno de sus secuaces de la comuna de Zamora, en el oriente de Medellín, a quien le encargó la contratación de un jovencito que cumpliera con la última fase del atentado. «Conseguime un suizo», le pidió a su amigo. Y este no tuvo mucha dificultad para convencer a un muchacho de 18 años, recién cedulado, hijo de humildes recogedores de basura, pobres y desahuciados de la sociedad. Cuando su amigo del barrio Zamora lo llevó hasta donde Uzma, este le explicó que necesitaban de sus servicios para hacer una grabación en el interior de la aeronave, supuestamente a unos políticos enemigos del mágico que viajarían allí. Los detalles del plan se ultimaron en una casa de la Loma, a donde llevaron al suizo para explicarle lo que debía hacer. Ya entonces Uzma había decidido que el explosivo sería introducido en un maletín, similar al que utilizan los ejecutivos de las empresas. Negro, que combinara perfectamente con el vestido de paño oscuro que le compraron al muchacho, para que se subiera al avión sin despertar sospechas y no fuera objeto de una excesiva requisa, o de un cuestionario antes de abordar. En la casa le explicaron al suizo que una grabadora de audio ya había sido acondicionada en el interior del maletín, y le enseñaron a activarla con el simple movimiento de un interruptor. «Cuando yo le diga, usted la pone a grabar», le explicó Uzma, quien, para darle más confianza, le aseguró que estaría con él durante el viaje, a su lado, en la silla contigua. Eso sí, Uzma siempre insistió en que debía ponerla a funcionar únicamente cuando el avión hubiera ganado buena altura, antes no. «Cuando vos veas que vamos altos, zas, la pones a grabar, porque si lo haces antes, la grabadora interfiere con las comunicaciones internas del avión y te hacen bajar». El muchachito entendió la advertencia, emocionado no solo porque sería su primer trabajo grande para el doctor, sino porque del resultado de esta tarea dependía su ingreso definitivo a la empresa. La exaltación crecía en su corazón al pensar que sería su primer viaje en un avión. Y todo salió a la perfección. Al joven lo disfrazaron de ejecutivo, le dieron los tiquetes, la cédula falsa, dinero para viajar por tierra hasta Bogotá y hospedarse en un hotel del centro de la ciudad la noche anterior al ataque. El maletín le sería entregado minutos antes de subir al aparato, pues Uzma temía que el suizo sintiera curiosidad, lo abriera y descubriera que, en vez de grabadora, lo que llevaría era una bomba que mataría a 107 personas. Aparentemente Darío Uzma arregló otros detalles con anterioridad, pues no de otra manera se explica la facilidad con la que ingresaron el maletín a la aeronave, sin requisas y sin mayores controles por parte de las autoridades encargadas del filtro de ingreso y de los equipos de rayos X que se ubican en las puertas de los terminales aéreos. Uzma y el suizo entraron sin problemas y, según sospechas de los investigadores, se acomodaron en las sillas 18A y 18K, en la zona intermedia, encima de uno de los tanques de combustible del HK-1803.
Cuando el vuelo estaba casi listo y los pasajeros en su mayoría habían abordado el avión, Uzma volvió a recitarle una por una las instrucciones a su compañero de viaje. Incluso, al azar, señaló a 3 robustos pasajeros de la otra fila y le explicó que a ellos era a quienes debía grabar. Calculó el tiempo, y justo cuando una de las azafatas anunciaba que el vuelo quedaría cerrado, Uzma activó un beeper que portaba en la correa del pantalón, y con cara de resignación, le notificó al muchacho que debía regresar de urgencia a Medellín por instrucciones del patrón, pero que los planes seguían intactos, que siguiera el viaje solo y que él lo recogería en la noche, cuando regresara de Cali, para llevarlo de nuevo a Medellín. Se bajó. Desde el mismo aeropuerto El Dorado, Uzma pudo observar cuando el avión tomó rumbo hacia el sur de la ciudad, surcando el cielo en dirección a un destino al que jamás habría de llegar. Sintió alegría y satisfacción. Pensó en su jefe y, claro está, en el $1.000.000 que se acababa de ganar. Darío Uzma regresó a Medellín por vía terrestre y esa noche durmió tranquilo. Al otro día, según lo convenido, se reuniría con otro de los jefes de confianza del doctor, a quien el mágico ya le había dado indicaciones para recoger el $1.000.000 de una de las tantas caletas que mantenía repletas de billetes en casas y apartamentos de diferentes barrios de la ciudad. Pero alguien todavía más tramposo, sagaz y malo que Uzma ya tenía planes muy diferentes para él. 3 días después, Uzma solo recibió $100.000 del millón acordado, con la promesa de que más tarde, quizás en semanas, el resto le sería entregado por un emisario de la empresa. Aunque el plan no cumplió a cabalidad el objetivo principal, el atentado había causado otros efectos que el doctor agradeció. Por ejemplo, fortaleció su imagen de hombre fuerte y dispuesto a todo, y la gente en la calle empezaba a pedir un tratamiento jurídico más benévolo con él, si de esa manera se terminaba la guerra fratricida que ya dejaba cientos y cientos de víctimas inocentes. El mágico había dado muestras de estar satisfecho con la gestión de Uzma. Por eso Uzma esperó tranquilo y confiado. Si algo había aprendido en este mundo de Lampa organizada, era ver al patrón como un hombre de palabra. Que lo que prometía lo cumplía sin ninguna vacilación. En la empresa, las palabras del doctor eran recibidas como decretos que no admitían reposición. Una orden suya se regaba como pólvora en Medellín, y de inmediato las 20 oficinas de cobro se disponían a trabajar en esa dirección. La que primero comenzara el trabajo, se ganaba la gran bonificación. Uzma cumplió su misión a cabalidad, sin dejar un solo rastro. Tenía claro, eso sí, que no fue culpa suya que los enemigos del doctor no hubieran abordado el avión o que se arrepintieran a última hora de viajar. El jefe ya estaría averiguando eso. Seguramente, ya habría ordenado investigar esos detalles, porque lo cierto es que las labores previas de inteligencia habían fallado, o la información se había filtrado. Pero nada de eso tenía por qué preocupar a Uzma, que solo esperaba el dinero pendiente. Pasaron las semanas y el saldo no llegó. Decidió entonces acudir a la fuente de información, ir directamente a donde el hombre encargado por el mágico de pagar todo el plan. Y fue cuando Uzma descubrió que su dinero estaba más embolatado de lo que temía. Le respondieron con un no rotundo, sin más explicación. Pero antes que rendirse, decidido a todo, envió un mensaje de reclamo a el doctor para que éste recriminara al jefe y lo obligara a pagar. Sin proponérselo, con esos reclamos estaba firmando su propia condena de muerte. A una famosa discoteca de Medellín en la que solían reunirse los hombres de la empresa a celebrar sus golpes, a beber y a derrochar dinero a manotadas con lindas mujeres, llegó Uzma una noche a contar el motivo de su frustración. Que el doctor ya estaba enterado del robo, que iba a luchar hasta el final por recuperar todo el dinero, que esto y que lo otro. Y, en un tono que sonó un tanto amenazante, hasta llegó a hablar de cobrar de otra manera si las cosas no se solucionaban de forma civilizada. No estaba en su día el temible Uzma. Abrió la boca en el lugar equivocado, a la hora equivocada y delante de la persona equivocada. Un hombre que creía su mejor amigo, su parce, el de más confianza. Y no contaba Uzma con que su amigo era más amigo aún del jefe que se había quedado con su dinero. Las lealtades en ese submundo suben y bajan con el precio del dólar. El que tiene más poder, tiene más plata. Y era evidente quién pesaba más en la empresa, quién era más allegado a el doctor. El amigo con quien departía en la mesa lo escuchó con atención, sin interrumpir, y en una supuesta visita al baño, telefoneó al hombre del dinero para ponerlo al tanto de las palabras de Uzma y de sus intenciones de delatarlo ante el mágico. Al otro lado de la línea, se alcanzó a escuchar la orden de asesinarlo de inmediato. Un escuadrón de sicarios preparó el ataque esa misma noche, aprovechando que el resentido Uzma estaba pasado de tragos. Todo se planeó y ejecutó en cuestión de horas.
3 hombres llegaron hasta su mesa y, delante de todos los presentes que gozaban de la rumba del lugar, lo acribillaron sin piedad. Recibió casi toda la descarga en el estómago, pero no murió. Cuando los sicarios ya no estaban en el sitio, un moribundo Uzma se paró como pudo y salió de la discoteca para salvar su vida en una clínica de la ciudad. Eso sí, nunca más pudo caminar. Quedó postrado en una silla de ruedas y prácticamente se apartó de las actividades del cartel. Pensaría que se salvó. 5 meses más tarde, cuando terminaba de almorzar con su familia, en una casa del barrio Fátima de Medellín, otro de sus amigos del cartel llamó a la puerta y Uzma lo hizo seguir. El hombre subió las escaleras hasta el segundo piso, lo saludó y le declaró su solidaridad. Se despidió con un fuerte abrazo y, al salir, dejó abierta a propósito la puerta de la calle. Y por ahí, solo unos segundos más tarde, 2 gatilleros entraron sigilosos, silenciosos, y terminaron la tarea que habían dejado inconclusa en la discoteca de Medellín. Esta vez sí. Uzma murió en el acto, sobre la misma silla de ruedas en la que se movilizaba. Lo traicionó su mejor amigo en la empresa, así como él traicionó al flaco, como cariñosamente le decía al suizo que contrató para volar el HK-1803 de Avianca esa mañana del 27 de noviembre de 1989. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.